Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Futuro en Acción. Hoy los acompaño Juan Carlos Díaz Granados Martínez y nos pueden seguir a través de 96.5 FM en RTP Ecuador, que se transmite en la provincia del Guayas y también en Manabí, en Península de Santa Elena, y en 98.7 en la provincia de El Oro. Obviamente también nos pueden seguir en diferido o en vivo en todas las redes sociales de RTP Ecuador. Y hoy tenemos al abogado Daniel Mayorga. Daniel es un analista político y económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Te agradecemos, Daniel, por venir a esta conversación que esperamos sea fructífera para ti y para todos los que nos escuchan. Queríamos conversar sobre el tema de las oportunidades de mejora que tiene en este momento el Ecuador, que faciliten a largo plazo la prosperidad del país y ver formas para poder implementar eso. ¿Cómo tú crees que podemos recorrer e iniciar ese camino? Buen día, Juan Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. Bien, efectivamente, lo que se nos abre, la ventana de oportunidad que tenemos a la vuelta de la esquina es muy importante. No podemos desperdiciarla, no debemos tomarla a la ligera. Más allá de que las circunstancias, la tesitura política, pues da la impresión de que es un proyecto express, rápido. Mucho se habla de que la paralización podría generar una dosis innecesaria de incertidumbre en este país. Sin embargo, solo tenemos una certeza en el Ecuador, y es que la constitución que tenemos no funciona. Entonces, yo creo que es una oportunidad que hay que tomar y que hay que aprovechar. Sin embargo, difícilmente se me ocurre un escenario peor que el que tenemos ahora, con una constitución que ya no responde ni a la realidad económica del país ni a la realidad regional, porque vemos que Latinoamérica está, luego de una década roja y de esa marea rosa que azotó a nuestros países, pues vemos que estamos tomando un giro hacia la libertad económica, la integración regional, la integración global, el capitalismo, las ideas de la democracia liberal, y creo que Ecuador no debe quedarse atrás. Sí, porque igual ya hemos probado el otro. Y lo bueno de esto, porque hay muchas personas que se oponen. Yo la verdad es que he venido escribiendo artículos en relación a impulsar la Asamblea Constituyente. Obviamente tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades, y en la vida todo es riesgo y todo es incertidumbre, así es que tenemos que avanzar en ese sentido. Y el 16 de noviembre tenemos una oportunidad porque tenemos 4 preguntas, que son 3 de referéndum, una para eliminar la prohibición de las bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento público obligatorio a partidos políticos y movimientos políticos, reducir el número de asambleístas, y como pregunta de la consulta popular, convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y en ese sentido, un poco el planteamiento es: el Ecuador creo que ha encontrado un camino haciendo constituciones para evitar revoluciones innecesarias, sino que cada vez que nota que tiene que evolucionar de alguna manera, se plantea la importancia de hacer una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente, ¿qué es lo que debería construir en caso de que sea aprobada en la consulta popular del 16 de noviembre? Mucho se ha hablado de que esta constitución debe ser más acotada, ¿no? El presidente ha dicho un número 180 artículos, no sé si el número es arbitrario o ya la tiene escrita. No obstante, lo que esta constitución debe tener es una naturaleza de mínimos acuerdos políticos, y no ser una constitución reglamentaria que determine el funcionamiento de todos los aspectos de la vida y sobre todo de la vida productiva del país. Yo escuchaba antes de ayer o ayer a un analista reconocido del país, Alberto Acosta, decir que por constitución el 25% de la economía nacional está en manos del sector público, y sabemos pues que el sector público es todo lo contrario al rey Midas, que lo que toca lo convierte en oro. Pues
todo lo que toca el sector público se vuelve ineficiente, y tenemos ejemplos de ello tanto en el sector de las comunicaciones, en el sector del petróleo, en la seguridad, en la prestación de los servicios públicos. Entonces, creo que esta constitución debe ser una constitución que disponga ciertos límites estatales, la subsidiariedad, como la tienen otros países en la región, Perú, Chile, del sector público en la vida económica, y más bien sentar las bases de un ordenamiento jurídico claro, amigable a las inversiones, amigable a la atracción de capitales extranjeros. Y bueno, muchos se comentan, ¿no?, que esto puede representar el abrirnos al mundo, una especie de cesión de nuestra soberanía. Y es que la constitución anterior, a mi parecer, confunde la soberanía con un aislacionismo en la era de la globalización, ¿no? Entonces, el arbitraje internacional, las inversiones extranjeras, la internacionalización de la banca y de por ejemplo, los contratos transfronterizos, son nuevos instrumentos que evolucionan conforme evoluciona la economía global, y creo que nuestra constitución es un lastre que no nos permite adaptarnos a estos cambios y adaptarnos a un mercado global. Entonces, por ejemplo, el tema de los sectores estratégicos, hay países de izquierda y de derecha que han hecho que han tomado las medidas adecuadas, sensatas, para que sus industrias, sus rentas petroleras se vean aumentadas de la mano de la iniciativa privada, de los capitales internacionales. En el Ecuador esto hoy no es posible, y ya existe un marco normativo que garantizará que el Estado mantenga al menos el 50% de los ingresos petroleros, por poner un ejemplo, pues es un rubro importante de las cuentas fiscales. Entonces, todo esto podría hacerse a través de una nueva constitución, y yo creo que es un paso en la dirección adecuada. Claro, es que las preguntas, las otras tres preguntas sobre las bases militares, la prohibición de bases militares, eliminar el financiamiento público obligatorio a partidos, reducir el número de asambleístas, me parece que son importantes, pero lo medular es la reforma a la Constitución, porque como tú bien decías, por ejemplo, en el artículo 313 de la Constitución actual establece que el Estado tiene un monopolio público sobre las telecomunicaciones. Es decir, actualmente solamente tiene 5G CNT. La más ineficiente de todas las empresas de telecomunicaciones del país. En un mundo del Internet de las cosas, en que todo está automatizado y toda la productividad depende cada vez más de las telecomunicaciones. Yo quisiera recordar a ese respecto que Guatemala, me parece, fue el primer país de la región en... No privatizó de pleno derecho, no, pero lo que hizo fue ceder derechos de usufructo y transferibles a las cuotas de uso del espectro radioeléctrico. Y de facto, en Guatemala el espectro radioeléctrico es privado y cualquier persona puede acercarse y comprar un derecho de uso. Y bueno, pues Guatemala es por eso uno de los países con mejor conectividad de la región. ¿Por qué no acercarnos a ese esquema? Nos mantenemos ligados a taras trasnochadas de un estatismo controlador que en papeles pues sirve muy bien al ciudadano porque está guiado por políticos benevolentes, pero en la práctica es la iniciativa privada la que, guiada, si quieres, por alguna suerte de ánimo de lucro, termina generando mejores prestaciones de servicios a los ciudadanos, ¿no? Entonces es un paso importante. Y ahí tenemos un modelo exitoso, porque no estamos hablando de Europa del Norte, sino que estamos hablando de Centroamérica, un ejemplo exitoso en cuanto a las telecomunicaciones. Además que no es que hay que vender nada, no se está pidiendo eso ahí, simplemente que no tengan el monopolio público de eso y que se divida entre todos los participantes, y veremos que son una receta de algo que ha funcionado en el resto del mundo y que ha generado prosperidad para los ciudadanos de esos países beneficiados. Solo la competencia es la madre de la eficiencia. Y de ahí, por ejemplo, también en este momento el Estado ecuatoriano tiene monopolio sobre los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, que cada vez va más en picada, la producción petrolera, de ahí sobre la biodiversidad y el patrimonio genético, que eso es todo un programa. El espectro radioeléctrico, que es lo que conversábamos, el agua y los demás que determina la ley. Y en el campo de la energía, pues ya, es decir... Todos lo sabemos, 14 horas de apagones diarios vivimos el año pasado por
por ese monopolio estatal, que como no compite, no tiene los incentivos adecuados para generar una eficiencia y la prestación de un servicio adecuado. En Colombia, aquí al lado, son privadas la generación, distribución y transmisión de energía, y pues bueno, fue Colombia el que nos dio ese salvavidas vendiéndonos la energía que hacía falta en la etapa más dura de la crisis. Una empresa privada. Entonces es el peor de los dos mundos. Es decir, aquí las empresas privadas, por excepción constitucional, pueden participar hasta 100 megavatios, que yo no entiendo por qué hay un límite. Si tenemos escasez, no deberíamos tener un límite. Pero es el peor de los dos mundos, porque en ese caso que nos salvaron y que tenemos que agradecer, los dólares en nosotros se fueron a una empresa privada colombiana, cuando debieron haberse quedado aquí, y todo lo contrario, generar espacios para que empresas privadas puedan producir energía y por ende más fuentes de empleo. De acuerdo, ahora yo quisiera comentar el tema, no quisiera dejar de lado que cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de monopolios privados, pues el gran monopolio, el gran elefante blanco en la habitación es la seguridad social, que es un monopolio, el monopolio por excelencia, ¿no? Y que también es esta una oportunidad para acabar con ese monopolio que, como vemos, no responde ni a los criterios de la eficiencia ni a los de sostenibilidad en el largo plazo. Y nos ha sorprendido ahora la propuesta del gobierno de transicionar de un modelo de seguridad social que a la vez presta servicios de salud y que solo se dedica a la prestación de pensiones previsionales, y dejar la prestación del servicio de salud universal, si quieres, en manos del Ministerio de Salud Pública. Ese es el tipo de discusiones que habría que tener en el escenario de una nueva constituyente, ¿no? Sí, los monopolios públicos ni privados son positivos, porque lo que se impulsa es la competencia. Entonces, esta es otra oportunidad para conversar sobre el modelo de seguridad social, un modelo que en su momento tenía una razón de ser, pero que en la sociedad ecuatoriana ha evolucionado, y tanto trabajadores como empleadores, al final todos trabajadores, pagamos un importe importante mensualmente y no recibimos las contraprestaciones. Entonces yo no creo realmente que la solución que se plantea en este momento, me parece loable que estemos conversando sobre eso, pero creo que hay que cambiar el modelo por libre competencia otra vez. Entonces, modelos como el que funciona en Gran Bretaña, en Chile, que empresas de medicina prepagada compiten dándole el mejor servicio al cliente. Y la diferencia ahí en la parte de salud es que como son empresas privadas, el dinero es de alguien, entonces es controlado. Y es el ciudadano en última instancia el que tiene la responsabilidad de asumir el riesgo. Ahora cuando hay un monopolio estatal, en este caso del Ecuador, todos los ciudadanos estamos forzados a asumir el riesgo de que un solo proveedor de X o Y servicio pues no cumpla con nuestras expectativas. Así lo vimos ya con la energía, y así lo vemos ahora con la seguridad social y un sistema de salud nacional que está en seria crisis y del que nadie puede escapar, porque forzosamente somos todos afiliados a este sistema de inseguridad social que tenemos en el Ecuador. Entonces yo creo que esa es una de las discusiones más importantes que tendríamos que deberían tener lugar en esta asamblea. Claro que tiene un costo político significativo, pero también tiene unos beneficios que, pasado el trauma y el costo de la transición, pues tal como la dolarización en su momento, que fue significativamente costosa y dura, pues podría generar a largo plazo unos efectos muy positivos para el Ecuador. Tenemos el caso de Chile, en el que es ese ahorro interno producto de una transición en el sistema de pensiones el que pues da lugar al desarrollo del mercado de capitales en Chile y de una generación de inversiones locales y además de inversiones internacionales que llegaron al país, y que hizo de Chile pues el país más desarrollado de Sudamérica. Entonces es una oportunidad única, y me preocupa que se esté teniendo poca discusión sobre esto, no solo en el tema económico, sino también en el tema institucional. Debemos acabar de lleno con este esquema maquiavélico de 5 poderes y que trata de disfrazar la política detrás de una cooptación de todos los poderes del Estado. Pero bueno, la Constitución suelen ser proyectos de grandes convenciones nacionales en las que se tratan los importantes temas del país,
y parece ser que no está habiendo la suficiente discusión al respecto, y probablemente ya haya un proyecto de constitución que no se ha socializado quizás con la ciudadanía, pero por eso celebro este tipo de espacios. Sí, y lo que mencionas es una realidad. La Asamblea Constituyente también es una oportunidad para reducir de 5 a 3 los poderes del Estado, porque la función de transparencia fue un invento venezolano con orígenes españoles, filosóficos, y después el Ecuador adoptó ese poder del Estado que hoy vi en las noticias que había contratado a una asesoría para poder hacer los procesos de selección. Entonces, ¿para qué tienen contratado? Pero te cuento, el ejemplo, o sea, el poder ciudadano, que es el quinto poder en Venezuela, es a mi parecer menos dañino que el ecuatoriano, porque el poder ciudadano en Venezuela está conformado por las autoridades de control que sí siguen siendo designadas por esta Asamblea Nacional ridícula que existe en Venezuela, pero no son ellos, no es ese poder ciudadano el que designa a estas importantes autoridades de control. Entonces yo creo que nuestra Constitución podría encabezar la lista de peores órdenes institucionales de la Constitución, al menos de las latinoamericanas que he estudiado, ¿no? Entonces hay que acabar con eso, definitivamente. Hay que volver a los principios, a la tradición clásica del liberalismo republicano y de la democracia liberal, de 3 poderes, Estado limitado, y un Estado de derecho en el que la ley no sea un reflejo del poder, sino un límite al poder público, y que se establezca que todo aquello que subsidiariamente no pueda cumplir el sector privado, pues esté en manos del Estado. Pero es todo lo opuesto a lo que tenemos en la Constitución actual. Claro, el Estado debe convertirse simplemente en un facilitador y no un empresario que compite deslealmente, y de esa manera pues se va a poder concentrar en el control, en el debido control, y tenemos que trabajar también en esos poderes del Estado, porque si eliminamos el poder electoral y también la función de transparencia, entonces nos quedamos tal vez con estos 3 poderes que podrían ser un poco más eficientes, y en especial el Poder Judicial, que en este momento pues la Policía Nacional se queja mucho que hacen la labor de captura con los consecuentes riesgos a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y en el Poder Judicial pues lamentablemente son liberados, a veces con razón y a veces sin razón, debemos de mencionar. Pero sí tenemos que conversar sobre qué debería pasar con la Corte Constitucional, porque veo que más allá de que a veces yo estoy de acuerdo con los fallos y otras veces en desacuerdo, sí me parece que todo termina en la Corte Constitucional por un lado, y por otro lado el Consejo de la Judicatura ha ampliado sus poderes mucho más allá de lo que debería ser un administrador realmente del Poder Judicial, que se niega a automatizarse, porque la automatización obviamente genera trazabilidad y transparencia y un mayor servicio al usuario. Y tampoco, de nuevo, no estoy hablando de un caso súper lejano, pero Perú ya se automatizó en el sistema judicial y le va muy bien. Entonces, ese es otro de los temas que deberíamos analizar en la Constituyente. Estoy de acuerdo, pero creo que estamos dejando de lado algo muy importante, y es la ilusión de que, a ver, primero quiero sentar como base aquello que decía Milton Friedman: no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Nada es gratis, porque alguien tiene que pagarlo. Puede que no sea el usuario el que lo pague, pero todo tiene un precio, todo tiene un costo que alguien debe asumir. Y a partir de la Constitución vigente que tenemos, pues se nos hizo creer que el servicio de acceso a la justicia era gratuito. Y entonces la justicia depende de las transferencias que le haga el gobierno, y eso merma no solo la independencia del Poder Judicial, sino también la calidad de la prestación del servicio de justicia, porque la justicia en última instancia también es un servicio, porque le permite a las personas prever cómo resolver sus conflictos. Entonces yo creo que es importante hablar del orden institucional que queremos para la justicia, pero no hay que dejar de lado la oportunidad de restablecer un sistema
bien pensado, subsidiario en en algunas instancias, pero un sistema de tasas judiciales que permitan a la justicia recuperar unos ingresos independientes y que le ayuden a salir de esta crisis en la que está. Yo no sé si seguramente habrás visitado juzgados, pero es una lástima ver que en oficinas, en despachos judiciales no hay papel para imprimir, no hay agua corriente, muchas veces no hay luz, no hay aire acondicionado, prestan un pésimo servicio a los usuarios, hay excesos de cubículos y poca atención, y esto se debe a una crisis de recursos que sufre la función judicial. Y bueno, yo creo que este es uno de los temas que habrá que discutir también en la constituyente. Debemos recuperar o restituir un sistema bien pensado de tasas judiciales para darle independencia a la función judicial en lo financiero, que permita, por un lado, mantener su independencia y estar menos sujeta a los designios de la política, y por otro lado, prestar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos. Claro, es doloroso, pero es el costo que tenemos que asumir por haber caído en los cantos de sirena de un populismo que nos dijo que todos tenemos derecho a una justicia gratuita y que, bueno, pues tiene la justicia en donde está hoy. Entonces, creo que también es una de las discusiones importantes a la que no vamos a llegar nosotros en este momento a una respuesta, pero es que nadie está teniendo esta discusión a nivel nacional. Claro, es que como tú bien dices, la justicia no es un lugar, es un servicio. Y por lo tanto ese servicio sí podría bajar de costo con la automatización. Por ejemplo, lugares como en Gran Bretaña, en algunos lugares de Estados Unidos y en China, ya hay ciertas sentencias que son de menor cuantía y que resuelven la conflictividad social. La gente se pelea por gallinas, por ganado, por cosas a veces de muy baja cuantía, pero que te pudieran terminar hasta en actos violentos, que puede ser resuelta como en un cajero automático. Entonces, y después posteriormente revisado si es que alguien lo requiere por algún ser humano, y así sucesivamente. Entonces, esto ya está ocurriendo, hay trazabilidad, hay transparencia, hay los mecanismos para verificar que todas las cosas ocurran. Pero sí he visitado la Florida, antes y después, ¿no? En esos juzgados que quedan en la Florida de Guayaquil, que en la inauguración era una maravilla, pero yo sí me dan pena hasta los servidores públicos ahí, porque no cuentan con lo básico como seres humanos, pero además de eso para poder trabajar. No, y es un suplicio, y es una gran decepción como estudiante de Derecho tener que hacer tus prácticas o alguna labor de investigación para un deber, y visitar unas cortes o unos juzgados en esas condiciones, pues desalienta, ¿no? Y entonces estoy estudiando una carrera en la que tenía pues la idea de visitar una especie de templos cívicos donde la gente confía y deposita la confianza en los jueces, y vemos que está lleno de gatos y en las peores condiciones, con edificios que se caen a pedazos, que no sirven, un muy ineficiente sistema de archivo. Es una lástima, ¿verdad? Es una de las discusiones que yo más recomendaría se empiecen a tener en este momento. Ya desde 1776, en La riqueza de las naciones, Adam Smith, padre de la economía, hablaba de las tasas judiciales, la importancia de estas para mantener una justicia independiente y un buen servicio a los ciudadanos. Pero cuando creemos en la fábula de que existen cosas gratis y que nosotros, por el simple hecho de ser ecuatorianos, tenemos al estirar la mano derecho a que se nos brinden toda clase y suerte de bienes y servicios, pues acá donde estamos. Yo creo que en cuanto a los derechos que se vayan a consagrar en la Constitución, debemos acotarlo en la máxima medida de lo posible. Es verdad que no se pueden ser regresivos en derechos y no se pueden eliminar algunos que ya están concedidos, pero si uno revisa, y espero no ser desagradable, lamento el comentario, pero en la Constitución del 2008 se estaba discutiendo si incluir el derecho al orgasmo de la mujer. Y bueno, pues que cuando uno pone ridiculeces como esa en una Constitución, pues entonces se pierde toda noción de respeto a la Constitución, de respeto a la ley, y yo no sé a dónde vamos a parar. Si empezamos a conferir derechos sobre todas las cosas, pues llegaremos a una sociedad en la que ya nadie
en la que el derecho no tenga significado. O que el individuo no tenga ninguna participación, sino solamente los colectivos, que es realmente lo que se buscaba con esa constitución. Es una entrevista que estamos compartiendo con Daniel Mayorga del IEP. Vamos a irnos a una pausa comercial y a una cápsula noticiosa y regresamos con ustedes inmediatamente. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Buenas tardes para aquellas personas que se están uniendo. Les agradecemos que nos acompañen en Futuro de Acción y tratamos de acompañarlos también a ustedes. Hoy estamos con el abogado Daniel Mayorga, él es analista del IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y estamos conversando sobre las oportunidades de mejora que puede generar responder que sí a la pregunta de convocar una asamblea constituyente el 16 de noviembre en la consulta referéndum. Quisiera conversar sobre estas oportunidades de mejoras comparadas con lo que está ocurriendo en Perú. Perú tiene una inversión extranjera directa superior y ya que estamos en este ámbito de la Asamblea Constituyente y los temas que podrían mejorarse, yo quisiera conversar sobre, por ejemplo, por qué en Perú llega tanta inversión extranjera directa. Solo en el puerto de Chancay llegaron como 4.000 millones de dólares de China, es decir, los envidio realmente y los aplaudo simultáneamente. ¿Qué está haciendo Perú que nosotros deberíamos hacer para seguir un modelo exitoso? Básicamente lo que hizo Perú es desligar la suerte de la economía de la suerte que corre la política en ese país. Y que es lo que nosotros en alguna manera lo hemos logrado en un reducto de la economía muy importante, como lo es la valorización. Nosotros tenemos la suerte de que se cae el gobierno, pero no se cae nuestra moneda. Ya nadie habla de inflación en el país. A mí me da risa y me parece una deshonestidad académica o una falta de rigor técnico que el gobierno se vanaglorie de tener unos resultados de inflación baja, siendo que la inflación en el Ecuador no se mantiene en las cifras bajas por una buena gestión, sino más bien porque tenemos una moneda fuerte. Y así en el Ecuador pasan gobiernos malos, gobiernos buenos, pero la moneda no pierde su valor y así se respalda el fruto del esfuerzo de los ecuatorianos. Pues Perú ha hecho eso, pero con toda su economía, con una justicia independiente, con un régimen de inversiones y un régimen tributario claro, que no depende de quién llega al poder. En Perú siguió llegando inversión extranjera por 10 veces la que llega en el Ecuador, incluso cuando ganó Pedro Castillo, que el señor se presentó con un lápiz, un sombrero y un manifiesto comunista a candidato, ganó las elecciones con un discurso marxista, fue presidente y no dejó de lloverle inversiones a Perú. Lo mismo pasó en Chile, que tenía pues una constitución con un régimen económico muy amigable, claro, con ese pecado original de haber sido la constitución propuesta por la dictadura o en el periodo de la dictadura. Pero una economía puede prosperar solamente cuando sus actividades productivas no dependen de los vaivenes de la política electoral o de las coyunturas del Congreso. Que a mí no me gusta llamarla políticas de Estado, porque la inversión es una actividad privada, las actividades productivas no son de Estado. Lo que puede hacer el Estado es mantener una actitud pasiva, que no repela las inversiones. Mientras menos bulla haga la política en el entorno de los negocios, pues mayores serán las inversiones que visitarán nuestro país. Entonces, nuestra Constitución tiene en capítulos de régimen económico pues un articulado bastante extenso en el que se reglamentan al detalle muchas actividades productivas, y entonces los inversionistas ven al Ecuador como un entorno hostil para atraer sus capitales.
Claro, porque al final tal vez lo importante sería simplificar la normativa, primero para que todos lo entendamos, porque uno siendo abogado pues es complejo navegar en toda esa normativa. Y ahí Perú tiene dos cosas súper importantes que el Ecuador no tiene en su constitución. La primera es que el Perú tiene un artículo, el artículo 62 de su constitución, en que se establece la posibilidad de los contratos ley. De tal manera que si pasado mañana viene una empresa sueca y firma un contrato con el Estado ecuatoriano de inversión, ese contrato es un contrato ley. Y si pasado mañana viene la Asamblea Ecuatoriana y cambia las condiciones del juego, es decir, la legislación, el contrato ley mantiene las reglas que de la fecha que se suscribió el contrato. Por lo tanto, la seguridad jurídica, que es al final de lo que estamos conversando, es decir, las reglas no cambian para el inversionista ni tampoco para el Estado que suscribió ese contrato, le permite recibir más inversión privada al Perú, en este caso en concreto, gracias al artículo 62 de su Constitución. Claro, en última instancia lo que ocurre es que es el contrato, el acuerdo, a lo que llegan tanto inversionistas como el Estado que recibe estas inversiones. Es simplemente la promesa de que yo voy a traer mis capitales, voy a generar empleo, voy a generar riqueza y tú no puedes cambiarme mi marco normativo. Es simplemente el contrato el que va a regular esta actividad a la que nos vamos a dedicar. En cambio, acá uno puede traer, no sé, inversiones mineras, pero hay una inestabilidad y lo vemos en la provincia de Bolívar, cómo las mineras están dispuestas a invertir cuantiosos recursos y brindar oportunidades de empleo en estas provincias, pero simplemente tenemos una normativa poco clara y desmanes políticos que no permiten que, por ejemplo, la minería despegue, y que podría ser uno de los sectores que ayude, tanto como lo fue en su momento el cacao, el camarón, a generar plazas de empleo y a generar recursos para el país que tanto los necesita, sobre todo en este contexto en el que el oro está de subida. Pero estamos desaprovechando todas estas oportunidades simplemente por el hecho de mantener un marco normativo que no brinda las certezas que los capitales internacionales necesitan. Claro, y también en el Perú tienen otra ventaja, que es el arbitraje internacional. De tal manera que si en ese contrato que puse como ejemplo entre Suecia y Perú, que es un contrato ley fundamentado en el artículo 62 de su Constitución, tienen una disputa, si es que las dos partes pactan que la resolución de conflictos debe ser por arbitraje internacional, pues se irán al arbitraje internacional si es que las dos voluntades pactan eso. Por eso es que yo sostengo, cuando se habla de esto de la soberanía, es que no existe nada más soberano que cuando un Estado firma un acuerdo o un contrato. Es decir, un acto de manifestación soberana es ahí. Por lo tanto, hay una confusión en los términos. Mira, a los abogados se nos ha hecho creer que el derecho es un orden jerárquico, ¿no? Siempre hablamos de la jerarquía de normas y de la pirámide de Kelsen. Sin embargo, si vemos a la justicia como un servicio, y lo comentábamos antes, pues el derecho es un orden no jerárquico, sino en constante competencia. Y lo vemos día a día. Vemos que cuando los marcos normativos, por ejemplo, en el mercado laboral no funcionan, no son funcionales, no responden a las necesidades de las personas, pues se toman otros marcos normativos o la informalidad, es decir, operar al margen de la legalidad. Lo mismo pasa con esto de los arbitrajes internacionales. Resulta que la justicia, el servicio de justicia que se presta en el Ecuador no es bueno, no genera confianza en los inversionistas. Y dejando de lado el tema de la soberanía nacional, me refiero, porque no entiendo yo por soberanía otra cosa que la soberanía del individuo de decidir en quién confía, en quién deposita sus capitales, su confianza y la resolución de sus problemas, pues que tenga la oportunidad de contratar ese servicio o precontratar ese servicio de justicia ahí donde le genere confianza. El Ecuador, por ejemplo, no es bueno haciendo el servicio, prestando el servicio del dinero, porque el dinero también es un servicio que tiene sus funciones. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos delegado
la prestación de ese servicio de dinero a una de las instituciones más prestigiosas del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que con sus pros y contras pues lo hace bastante bien. Y los ecuatorianos nos sentimos satisfechos con ella y estamos conformes con ella y sentimos el dólar como nuestra moneda. Lo mismo ocurre con el arbitraje internacional. Los ecuatorianos no confiamos ni nosotros mismos en nuestros jueces y les estamos pidiendo como Estado a los inversionistas extranjeros y a los capitales internacionales que vengan y confíen en quienes nosotros podemos confiar. Entonces es urgente que abramos la puerta a los arbitrajes internacionales y a que estos se puedan acordar conforme a las necesidades de cada negocio, porque lo que necesitamos es la inversión. Solamente a través de la inversión en la generación de capital en el país, que ponga a su disposición los recursos para aumentar la productividad, es que podremos ser competitivos y abandonar la pobreza. Entonces, la Constitución es más importante de lo que se cree y creo que no se le está dando su debido lugar dentro del debate público, o no estamos lo suficientemente preocupados por cuál va a ser el régimen económico. Si el gobierno tiene uno, yo creo que es su obligación explicitarlo a la gente y no esperar a que se instale una constituyente, sino ir de frente a los ciudadanos y decirles, miren, este es el proyecto de país que nosotros proponemos. Y ya que entonces se dé el debate y las concesiones y los cambios que evidentemente tendrán que tener lugar en una sociedad democrática. Pero es urgente que definamos al menos cuál va a ser la ruta que va a tener esta nueva constitución en materia económica. Claro, porque es decir, en las actividades de todos los seres humanos siempre vamos a tener algún tipo de conflicto y lo que queremos, especialmente en las relaciones comerciales, es resolver ese conflicto y seguir para adelante con otra parte. Incluso si la justicia ordinaria funcionara bien en el Ecuador, es absolutamente lógico que alguien pudiera pactar un arbitraje ya sea en lo nacional o un arbitraje en lo internacional. Y es política común en el comercio internacional que se pacten los arbitrajes internacionales. Entonces digamos que hay el Estado noruego, en el Estado noruego un inversionista finlandés invierte en el Estado noruego. Es normal que el inversionista finlandés diga, yo quisiera que mi disputa, si es que existiera en el futuro, se resuelva, no sé, en Londres o en La Haya, en un arbitraje internacional, porque es lógico que no quiera resolver en el Estado donde hay un control de parte de quien contrata. Y finalmente gana en un arbitraje el que tiene la razón. No es que se va para un lado o para el otro, sino el que tiene razón. Y de ahí también quisiera comentar, dentro de este gran marco que hemos abierto de la Asamblea Constituyente, suponiendo que el 16 de noviembre se apruebe esa pregunta para convocarla, ¿qué opinas de la Asamblea Bicameral como una opción? No, es un debate complejo, es un debate largo. Lo positivo sería el elevar los requisitos para una Cámara Alta, no sé, un Senado. No obstante, en cuanto a la representatividad, cuando se plantea el debate de habrá que ponerle requisitos más altos a los asambleístas, porque si no ponen futbolistas, bachilleres, estudiantes recién graduados, pues de ese argumento se sigue el hecho de que, ¿por qué no le ponemos mejor requisitos a los votantes para que escojan? Entonces, creo que en última instancia, si no interiorizamos bien como ciudadanos cuáles son los principios o cuál es la dirección que deben seguir las normas, pues tendremos con una, dos o tres cámaras legislativas los legisladores que nos merecemos. Más bien, creo que el mecanismo va por el hecho de que desde la Constitución se blinde y se limite el poder del legislativo. Y sea que tengas una o dos cámaras o una mayoría de un color o de otro, pues que el poder legislativo no pueda transgredir algunos límites constitucionalmente establecidos, por ejemplo, en régimen de contratación laboral, en el régimen de inversiones internacionales. Entonces, las constituciones deberían ser eso, deberían ser protecciones
para quienes ostenten el poder político. Por ejemplo, si yo te dijese que vamos a sortear los puestos a legisladores, la reacción inmediata pues sería aterrorizarnos, porque cualquiera podría llegar, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hoy en día cualquiera puede llegar, y cualquiera puede llegar mejor o peor, o casi igual que lo que podrían llegar a través de un sorteo. Y entonces para eso necesitamos precisamente un blindaje, una protección, para que si cualquiera llegase, pues habrían ciertas garantías, no solamente garantías como las garantías jurisdiccionales que conocemos y de los derechos fundamentales, sino garantías para que el régimen productivo, para que las actividades económicas sigan su curso normal, independientemente de quién llegue. Y eso es una constitución. Eso, una constitución debe ser, al menos en lo económico, un documento que permita que la economía vaya en piloto automático sin depender de los vaivenes de la política, porque en Latinoamérica y particularmente en Ecuador podemos esperar casi que de todo en las urnas, pero no podemos dejar a la suerte de las elecciones la actividad económica, que en última instancia es la que permite que todos los ciudadanos coman 3 veces al día. Sí, y bueno, hay muchas opciones también dentro de esa asamblea constituyente en caso de que resulte aprobada su convocatoria. Por ejemplo, reducir el tamaño del Estado, porque el presupuesto todos los años crece de acuerdo a la exigencia de la Constitución de que tiene que crecer en un porcentaje del PIB, del presupuesto del Ecuador. Entonces, no importa que nos haya ido mal, igual va a subir el gasto de salud y educación, que loable obviamente es, pero no es pragmático y no es real porque genera déficit. Y también el tema de una vez por todas establecer el dólar como la moneda oficial del Ecuador. Mira, empiezo por lo último. En eso yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el dólar debería estar en la Constitución, porque mañana cualquier cosa puede pasar. Los ecuatorianos pueden cambiar de parecer y pueden migrar al Bitcoin, al Sol, que es la moneda de nuestro vecino del sur, que seguramente sería más barato de importar y que además es una moneda muy estable. Bolivia está adquiriendo esa moneda de facto, porque ante la ausencia de dólares y el repudio a los bolivianos, pues los bolivianos están empezando a transar y ahorrar en soles porque les generan mayor confianza. Entonces cualquier cosa puede pasar en lo monetario. Yo no pondría el dólar en nuestra constitución. Lo que sí haría es eliminar los riesgos que existen, y esto va por la eliminación de las competencias del Banco Central. Sí, cuando no, su eliminación por completo, porque el Banco Central solamente sirve como instrumento o herramienta para realizar alguna que otra travesura monetaria, como ya lo hizo Correa en su momento, o intentó hacerlo. Entonces, yo creo que deberíamos tener en ese sentido un artículo similar al que tiene Panamá, y es que a ningún panameño se le podrá escoger una moneda de curso forzoso. El panameño podrá aceptar la moneda de su preferencia y no habrá moneda de curso forzoso ni con poder liberatorio obligatorio. Entonces, si la gente mañana quiere transar en euros, en soles o en Bitcoin, pues que pueda hacerlo. Lo que sí habría es que eliminar los riesgos que representa tener una autoridad monetaria en un país sin política monetaria o sin divisa propia. Pero no pondría el dólar en la Constitución porque creo que es cerrar la puerta a lo que pueda pasar en el futuro, que nadie puede llegar a saberlo. Me parece súper interesante ese análisis final y en términos generales todo lo que hemos revisado para una posible asamblea constituyente, que fueron las palabras del abogado Daniel Mayorga, analista del IEP, Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Soy Juan Carlos Díaz Granados, ha sido muy grato acompañarlos durante esta última hora. Les agradezco a su vez por su preferencia y les deseo la mejor de las tardes. Chao. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.
Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.